Gottlieb y Schneider han hecho todo lo que pueden para barricar la puerta, pero aún podría no ser suficiente. La fuerza del otro lado golpea la puerta una y otra vez, sacudiendo la integridad de la barricada. Los horribles sonidos de gruñidos y rugidos emanan a través del metal. Los impulsa una mezcla profana de hambre y furia. Las criaturas se agitan y, dado suficiente tiempo, entrarán. El oficial Schneider inserta el cargador en su pistola y cuenta las balas que quedan. 5. Eso no basta para derribar ni a uno de esos monstruos, y menos al ejército de afuera. Los profundos rasguños en sus mejillas arden como ácido de batería. Había sobrevivido a 2 diferentes brechas de seguridad del SCP-682. ¿Realmente iba a morir de esta manera? Miró al hombre en bata de laboratorio, que caminaba nerviosamente. El Dr. Roy Gottlieb se retuerce las manos con nervios. No puede evitar sentirse responsable del terror que ha desatado en el sitio 19. Pero eso es realmente solo el comienzo de esto. Si esta pesadilla se escapa, todo el mundo estaría en riesgo. Qué manera increíblemente estúpida de provocar un escenario de fin del mundo de clase XK. Y todo es su culpa, el resultado de un pequeño experimento tonto. La barricada cede y las puertas se abren de golpe. El Dr. Gottlieb y el oficial Schneider se preparan. Hay un arco iris letal de pelaje, apretado, esperándolos del otro lado. Pero retrocedamos unas horas antes de que todo se torciera en el sitio 19. Es cierto que el pobre Dr. Gottlieb había desencadenado la brecha de contención que se llevaría muchas vidas. Pero también es cierto que nadie podría haber previsto este escenario particular. Mientras el Dr. Gottlieb llevaba una unidad de contención llena de disfraces de animales increíblemente caros a la celda de investigación 109B. Por supuesto, estos no eran simplemente cualquier disfraz de animal. Eran trajes de peluche, atuendos específicamente adaptados, destinados a representar la personalidad animal antropomorfizada, o un fursona, de un miembro de la subcultura furry. Los furries disfrutan interpretando a estos personajes en reuniones o convenciones, y para los furries más misteriosamente adinerados, los trajes de peluche pueden costar más que un traje de diseñador de 3 piezas. Nadie sabía exactamente dónde el Dr. Gottlieb había obtenido los varios trajes de peluche que pretendía usar en las pruebas de ese día, pero el Dr. Gears había aprobado inexplicablemente su propuesta para probarlos en SCP-914, los engranajes. Para aquellos que no lo saben, esta máquina fantástica, formada por 2 cabinas etiquetadas como entrada y salida, una consola de control y una vasta y misteriosa serie de mecanismos de relojería, es capaz de transformar cualquier cosa que se coloque en ella de diversas maneras, dependiendo de si está configurada para áspero, grueso, 1 a 1, fino y muy fino. El Dr. Gottlieb, impulsado por una curiosidad implacable, estaba listo para descubrir cómo estas configuraciones alterarían su selección misteriosamente obtenida de trajes de peluche. El asistente de investigación Klein tomó el primer traje de peluche, un disfraz de oso azul y morado de alta calidad, y lo colocó en la cabina de entrada. El Dr. Gottlieb ajustó la configuración a áspero y encendió la enorme y estruendosa máquina, en movimiento. Tras una breve conversión, la cabina de salida se abrió, mostrando los restos destrozados del traje de oso azul y morado, como si hubiera pasado por una trituradora industrial. Fue un desperdicio casi criminal de $3,000, pero al Dr. Gottlieb no le afectó. Una vez que el asistente de investigación Klein terminó de barrer los restos profanados del traje fuera de la cabina, era hora de pasar a la segunda fase de las pruebas. Un traje de peluche de un tucán de colores brillantes fue colocado en la cabina de admisión por el asistente de investigación Klein. El Dr. Gottlieb ajustó la máquina a grueso, y una vez que terminó, el resultado fue un montón de tiras de tela cortadas de manera ordenada, como si el traje hubiera sido desmantelado por un sastre para piezas. Esto coincidía con las expectativas del Dr. Gottlieb. Una vez que Klein retiró los pedazos de tela de la cabina de salida, estaba listo para que las cosas se tornaran un poco más interesante. A continuación, se colocó un traje de mono de piel de turquesa en los engranajes en la configuración 1 a 1. Una vez que se activó la máquina, un traje de mono se transformó en un brillante traje de gorila rojo. Esto tenía sentido, ya que la configuración 1 a 1 siempre producía algo aproximadamente equivalente al artículo de la cabina de entrada. En lugar de desperdiciar otro traje de mono, el Dr. Gottlieb hizo que el investigador Klein moviera ese mismo traje de gorila rojo de vuelta a la cabina de entrada y ajustó la configuración afina. ¿El resultado? Básicamente el mismo mono, pero hecho de un material de mejor calidad y con una confección superior. Se espera que su valor de venta de aproximadamente $2,800 recupere parte de la pérdida financiera por los trajes de mono destruidos durante las primeras 2 rondas de pruebas.
Pero en realidad, esto fue solo el comienzo. El verdadero atractivo de SCP-914, lo que mantenía a los investigadores volviendo, les gustará admitirlo o no, era la configuración muy fina. Era el comodín definitivo. Cualquier cosa colocada en la máquina sería mejorada de manera anómala, con efectos completamente impredecibles. El Dr. Gottlieb nunca lo admitiría, pero en lo más profundo albergaba un deseo prohibido, el traje de peluche perfecto. La adición definitiva a su colección. Algo que lo volvería el centro de atención en cualquier convención de furries a la que fuera en su tiempo libre. Si lograra sacar a escondidas el traje de peluche anómalo perfecto del sitio 19 tras las pruebas. Por eso el traje de peluche reservado para la prueba muy fina era de su propio fursona. Jackson, un zorro azul brillante, en un disfraz que había usado muchas veces y esperaba usar muchas veces más. Si tan solo supiera el horror que estaba a punto de desatar. Cuando el asistente de investigación Klein colocó el traje de Jackson en la cabina de entrada, el Dr. Gottlieb giró febrilmente la perilla en el panel de selección a muy fino. Sí. Oh, sí. Él tendría su premio. La máquina tembló y se movió, su enorme masa de circuitos steampunk infundiendo el traje de Jackson con un poder anómalo imposible. Cuando se abrió la cabina de salida, la niebla se derramó en la habitación, con todo el pompa y circunstancia de la introducción de Darth Vader en Una Nueva Esperanza. Y sin embargo, parecía que dentro solo había el mismo viejo traje de peluche. Brillante azul Jackson, el corazón del Dr. Gottlieb, se hundió. Todo el esfuerzo y los trajes de peluche destruidos habían sido en vano. Con gran decepción, el Dr. Gottlieb ordenó al asistente Klein que recogiera a Jackson y finalizara la prueba. Pero a medida que Klein se acercaba, el efecto anómalo e impredecible imbuido por los mecanismos de relojería comenzó a surtir efecto. Jackson, un traje supuestamente inerte en el suelo de la cabina de salida, comenzó a retorcerse y a moverse, como si estuviera lleno de ratas. Klein se sobresaltó, pero no reaccionó lo bastante rápido para salvarse de la inminente pesadilla. Jackson saltó sobre Klein con un chillido de pesadilla. Las fibras ardían al tocar su piel, penetrando en cada poro. Mientras el traje de piel lo envolvía, Klein gritó en terrible agonía, pero no evocó ninguna simpatía en el monstruo que lo estaba tragando entero. El Dr. Gottlieb estaba atónito ante lo que veía. Su traje de piel favorito se estaba uniendo a su asistente de investigación, cubriéndolo y secuestrando su cuerpo como un parásito. Aun cuando el traje cubrió por completo el cuerpo de Klein, él no paró de gritar. Cada momento era una agonía, pero ya no tenía el control. La figura que antes era Klein se volvió en su contra. Era como una pesadilla hecha realidad. Gottlieb vio los ojos vidriosos de Jackson mirándolo. Era hora de correr. Gottlieb se dio la vuelta y salió corriendo de la cámara de pruebas. Escuchó los pasos de Jackson acelerando detrás de él, garras golpeando los azulejos. Klein gritó, resonando fuera del traje como una sirena. No hubo tiempo para procesar lo que ocurría. Este terrible nuevo monstruo necesitaba ser detenido. 2 guardias armados custodiaban el pasillo. Gottlieb gritó que algo peligroso lo perseguía y pidió ayuda. Los guardias sacaron sus armas, listos para luchar, pero nunca esperaron ver a un hombre dentro de un traje azul brillante de peluche salir tambaleante de la celda de investigación 109B. Por un momento, reprimieron la risa, pero cuando el extraño comenzó a correr hacia ellos, abrieron fuego y acribillaron al monstruo humanoide con balas. Klein gritó dentro del traje mientras las balas lo perforaban, pero el traje en sí, controlando cada uno de sus movimientos, no dudó. Se abalanzó sobre un guardia, sujetándolo por la barbilla y la nuca. Con un giro brusco y un crujido, el guardia cayó al suelo. SCP-173 estaría orgulloso. Al otro guardia le fue peor. Al menos el primero murió rápido. Mientras Gottlieb observaba con confusión y horror, Jackson mordió el brazo del guardia superviviente. El guardia soltó un grito de dolor, pero segundos después, Jackson se alejó y observó cómo comenzaba la terrible transformación. El guardia comenzó a tener espasmos y convulsiones, sus venas llenas de veneno. Mechones de pelo rojo brotaron de su piel, su estructura esquelética crecía y se deformaba. Tras unos instantes de dolorosa transformación, el guardia se convirtió en algo totalmente distinto. Un traje de peluche. Un loro gigante y antropomórfico, para ser específico. Donde antes había uno, ahora había un terrible 2. El Dr. Gottlieb sonó la alarma y corrió por su vida. Las cosas descendieron al caos relativamente rápido después de eso.
se envió una fuerza de tarea móvil al sitio 19, informándoles sobre una anomalía agresiva y posiblemente patógena que se estaba propagando rápidamente. Pero cuando vieron que la amenaza en cuestión era un grupo de furries mutantes y viciosos, se detuvieron por un momento de confusión. Y ese instante fue suficiente para que los monstruos lo aprovecharan. En el pasillo 15C, algunos investigadores se acobardaban mientras un grupo de coyotes humanoides coloridos se abalanzaba sobre ellos. Era imposible decir si las personas que alguna vez fueron estaban riendo o llorando. En la sala de descanso, el Dr. Clef manipulaba su escopeta preferida. Un brillante babuino verde corría hacia él cuando Clef desató una ráfaga llena de perdigones en el pecho del peludo monstruoso, enviándolo deslizándose por el suelo y contra el tablero de anuncios. La sangre se extendió por todo el traje, pero el monstruo no estaba muerto. Se enderezó rápidamente, retorciéndose y reacomodando sus huesos. Desestimó sin dificultad la explosión de la escopeta. Por suerte para el Dr. Clef, todavía le quedaba mucha munición, y estaba más que dispuesto a impartirla en el cuerpo anómalo de su nuevo amigo semi-humano. Por otro lado, uno de los literas de la clase D era una auténtica carnicería. La mayoría de los prisioneros dormían cuando el hombre fusionado con un traje de cocodrilo abrió la puerta reforzada. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que varios furries mutantes entraran y comenzaran a morderlos, desencadenando una serie de transformaciones horribles. Al finalizar, el interior parecía un zoológico de caricaturas. Y pronto, el sitio 19 tenía un zoológico suelto. La fuerza de tarea móvil estaba abrumada. Aún con rifles de asalto de alta potencia, no lograban detener el avance de la amenaza peluda. Sus garras desgarraron el equipo táctico como si fuera papel. La única gracia salvadora cuando los operativos de la Fuerza de Tarea Multinacional se transformaron fue que sus grandes manos caricaturescas ya no tenían la destreza para operar armas, no que eso los detuviera de causar todo tipo de estragos. Un guardia de seguridad, el oficial Schneider, vio a todo su escuadrón infectarse y transformarse brutalmente. Cada segundo parecía un dolor inimaginable, perderse y transformarse en algo distinto. Agarró el rifle con la mayor potencia de parada que pudo encontrar y abrió fuego contra las bestias que lo perseguían. Los disparos a la cabeza no los mataban, pero parecía al menos ralentizarlos más que los disparos al cuerpo. No iba a ser asesinado ni transformado por una de estas horrores tecnicolor. Tenía que haber alguien que supiera lo que estaba pasando y cómo detenerlo. Mientras tanto, la única persona que sabía lo que estaba pasando, el Dr. Gottlieb, no tenía idea de cómo resolverlo. Se había recluido en una de las cámaras de investigación más seguras y secretas de la instalación, un quirófano automatizado. Había podido usar un tranquilizante de alta potencia para someter brevemente a la criatura de Jackson Klein y atarla a una camilla quirúrgica con fuertes restricciones. No tardó mucho en que la criatura volviera en sí, luchando contra sus ataduras. «No te preocupes, Klein», dijo Gottlieb mientras preparaba su bisturí y se acercaba a la anomalía atada. «Voy a sacarte de ahí». Sentía una tremenda culpa por todo lo que había desencadenado, pero si podía salvar al paciente cero, quizás podría salvarlos a todos. Y reparar el daño causado. Hizo una incisión en el frente de su amado traje Jackson, el que había causado todo este dolor, e intentó abrirlo, con la esperanza de arrancar a Klein de sus ataduras anómalas. Pero el Klein en su interior no era el que recordaba. Era un esqueleto, cubierto de fibras tejidas como un nuevo sistema nervioso. Klein había sido digerido dentro de Jackson. Lo que sea que les estaba pasando a todas estas personas era permanente, irreversible. El Dr. Gottlieb los había matado a todos. Como si estuviera activado por el miedo de Gottlieb, el traje de peluche comenzó a retorcerse de nuevo. Se cerró sobre lo que quedaba de Klein y sacudió la camilla con una fuerza tremenda. Las restricciones empezaron a rasgarse. Gottlieb necesitaba correr. Salió disparado de la habitación, cerrando la puerta segura, esperando que le comprara algo de tiempo. En el pasillo se encontró con el oficial de seguridad Schneider, quien logró escapar apenas con vida de los furries anómalos. Pero no salió ileso. Su armadura táctica estaba dañada, con profundas marcas de garras en una mejilla. El Dr. Gottlieb estaba sollozando. Soltó una confesión entre sollozos. Todo esto fue su culpa. Él lo causó. Todos estaban muertos o cambiados. No había nada. Esto nos regresa al comienzo de nuestra truculenta historia. El Dr. Gottlieb y el oficial Schneider estaban en la habitación barricada, mientras los furries mutantes irrumpían por la puerta. Gottlieb se preparó para ser mordido y golpeado, pero nunca ocurrió. Tampoco atacaron al oficial Schneider, pues ya era muy tarde. El rasguño había infectado más lento que la mordida, pero aún así lo hizo. El oficial Schneider se transformó en un peluche colorido, al igual que los otros, dejando al Dr. Gottlieb solo. Todos se quedaron quietos, observando. ¿Qué estás esperando? El Dr. Gottlieb gritó enloquecido.
¿Qué están esperando todos ustedes? No infectaron al Dr. Gottlieb. En cambio, unidos, lo llevaron de vuelta a la celda de investigación 109B. A pesar de sus protestas, fue obligado a entrar en la cabina de admisión de SCP-914. Golpeó la puerta con el puño y gritó para que lo liberaran, pero nada sucedió. Todos los furries se quedaron afuera y observaron en silencio. Jackson, quien una vez había sido Klein, se acercó al panel de control y cambió la selección a áspero. Ahora ve a ver SCP-682, pero en SCP-914. ¿Y qué pasaría si SCP-1471 malo se metiera dentro de SCP-914?